vamos a aprender Biblia, vamos a aprovechar esto que va a decir JP Martínez, que está totalmente equivocado, que aquí vamos a ver que él, siendo supuestamente alguien de seminario, un estudiante de seminario, vamos a ver aquí en este video que bienvenidos una vez más con ustedes, Claudio Saucedo desde Argentina. Quiero compartir con ustedes algo, reaccionar a un video que me enviaron recientemente de el podcast de Romanos, JP Martínez, el podcast de Romanos. Bueno, ya reaccioné en algún que otro video mío aquí en mi canal, he hablado sobre JP. Bueno, para aquellos que todavía no saben quién es JP Martínez, es alguien que está metido en esta batalla carnal sobre salvación por señorío. Esta es la etiqueta que se usa para acusar o atacar o dar a entender, criticar a pastores de sana doctrina, como por ejemplo el pastor John MacArthur, Sugel Michelem, Paul Washer. Ahora voy a reaccionar de este video que ve aquí en pantalla, que puede ir y ver en el canal completamente de el podcast de Romanos, que lo considero, JP Martínez personalmente lo considero un hermano. Así que ora a Dios obviamente, para que sea un hermano verdadero en Cristo, pero está metido en esta batalla carnal. Es una batalla carnal porque trae una controversia del pasado en Estados Unidos, lo trae ahora en el presente en Latinoamérica, vamos a decir. Entonces es un gran crítico de Paul Washer, Sugel Michelem, MacArthur, y va eligiendo pastores de sana doctrina, va eligiendo él para reaccionar y poner algún que otro fragmento, comentario. Y lo más raro de todo es que, o lo más desleal podríamos decir, es que JP Martínez lastimosamente saca de contexto muchas enseñanzas. Lo hace con el pastor MacArthur, saca de contexto enseñanzas de MacArthur y elige algún que otra frase para él salir a decir que MacArthur o Sugel Michelem o Paul Washer y ahora un nuevo pastor, y así sucesivamente. Él como que va sacando de contextos enseñanzas y elige una parte que a él le parece interesante y sale a etiquetar a estos pastores de que predican un evangelio. Él da a entender que es un evangelio diferente, que es un evangelio diluido, que no es el verdadero evangelio, porque según JP Martínez dice que estos pastores enseñan salvación por fe más obras, es decir, en otra palabra, enseñan salvación por obras. Eso es lo que da a entender JP Martínez, pero yo voy a reaccionar a una parte de este video de JP Martínez del podcast de Romanos. Usted puede ir y ver completamente el video en su canal, pero vamos a aprender Biblia, vamos a aprovechar esto que va a decir JP Martínez, que está totalmente equivocado, que aquí vamos a ver que él, siendo supuestamente alguien de seminario, un estudiante de seminario, vamos a ver aquí en este video que ir a un seminario teológico no sirve de nada si el Espíritu Santo no alumbra nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento para comprender la palabra de Dios. No sirve. Seminarios teológicos sin el Espíritu Santo no sirve. No estoy diciendo que JP Martínez no tenga el Espíritu Santo, no lo sé. Por eso yo dije que oro a Dios para que JP Martínez sea un verdadero hermano en Cristo. Pero está totalmente equivocado, está metido en una guerra, en una batalla carnal, porque a él también se lo etiqueta como antinomianista, antinomianismo. No sé si usted sabe qué es eso de antinomianismo. Bueno,
Si no sabe, escuche brevemente esto que yo lo tengo aquí publicado en mi canal. Bueno, entendiendo qué es el antinomianismo, vamos a comenzar con este video donde vamos a refutar que J.P. Martínez está totalmente errado, equivocado, y está diciendo una mentira, básicamente una mentira de lo que vamos a escuchar ahora. ¿Por qué mentira? Porque vamos a probar bíblicamente que este hombre está errado, y va a ser una manera de probar en este video de que está metido en una batalla carnal. Vamos a escuchar, atención. Al carcelero de Filipos no se le dijo arrepiéntete y cree de tus pecados. A la mujer samaritana no se le dijo arrepiéntete de tus pecados. A Nicodemo no se le dijo arrepiéntete de tus pecados. Este video, esta entrevista que está en el canal del podcast de Romanos, en esta entrevista J.P. Martínez dice que en la Biblia no encontramos, como él dice aquí, dice que no encontramos arrepentimiento, arrepentidos y convertidos, por ejemplo, que aparece en muchas escrituras, aparece la palabra arrepentimiento, pero él aquí dice que en otras partes no aparece la palabra arrepentimiento, y da el significado de la palabra arrepentimiento, que es la palabra metanoia. Eso es verdad. La palabra para arrepentimiento en el original es metanoia, un cambio de mente. Pero fíjese que según J.P. Martínez, aquí como escuchamos, dice que no aparece, por ejemplo, en el caso del carcelero de Filipo. Vamos a ver un momento. Vamos a volver. Al carcelero de Filipos no se le dijo arrepiéntete y cree de tus pecados. Ahí está. Al carcelero de Filipo no se le dice arrepiéntete y cree para ser salvo. Según J.P. Martínez, al carcelero de Filipo no se le dijo eso. Bueno, nosotros vemos en otras partes de las escrituras, como ve aquí en pantalla, aquí tiene todos los versículos donde aparece la palabra arrepentimiento. Así que ya tenemos aquí fundamento bíblico para probar bíblicamente que sí, en el Nuevo Testamento, en todas estas escrituras que ve aquí en pantalla, vemos la palabra arrepentimiento, arrepentidos y convertidos. Entonces, entendiendo que la palabra arrepentimiento en el original es metanoia, un cambio de mente, entendiendo eso, la astucia de JP es que es como que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la Trinidad Divina, la Trinidad de Dios, nosotros no encontramos en la Biblia la palabra Trinidad, no encontramos, pero sí entendemos por muchas escrituras en el Nuevo Testamento, sí entendemos que la Trinidad Divina de Dios es bíblica. Por muchas escrituras entendemos que sí, la Trinidad Divina es bíblica, pero no encontramos esa palabra Trinidad. Entonces, esto que está diciendo aquí J.P. Martínez es muy parecido a aquellos que no creen en la Trinidad Divina. Eso es lo que está haciendo aquí, este ejercicio está haciendo J.P. Martínez para esa palabra arrepentimiento. Él dice que en el carcelero de Filipo no vemos esa palabra arrepentimiento, pero sí vemos, y ahora vamos a ver bíblicamente, vamos a aprender, vamos a enseñarle a J.P. Martínez que sí vemos arrepentimiento en el caso de este carcelero de Filipo. Sí lo vemos, vamos a probar ahora bíblicamente, pero fíjese que según J.P. Martínez no aparece, dice. Vamos a ver, literalmente no aparece. Así que presta atención al ejemplo que di en el caso de la Trinidad. Para aquellos que no creen en la Trinidad, ellos no creen en la Trinidad Divina porque simplemente no aparece la palabra Trinidad. Entonces aquí J.P. Martínez dice que él no cree en el arrepentimiento porque no aparece en el caso del carcelero de Filipo. Él no cree solamente porque no aparece allí. Vamos a escuchar nuevamente y voy a reaccionar a esta parte. Al carcelero de Filipos no se le dijo arrepiéntete y cree de tus pecados. A la mujer samaritana no se le dijo arrepiéntete de tus pecados. A Nicodemo no se le dijo arrepiéntete de tus pecados.
Entonces vemos que aquí JP da varios ejemplos donde según él no aparece el concepto de arrepentimiento, pero sí vemos, vamos a ver ahora que sí encontramos. Yo voy a estar reaccionando ahora primero el caso de el carcelero de Filipo para probar que JP Martínez y su seminario teológico le estaría funcionando mal. Al carcelero de Filipos no se le dijo arrepiéntete y cree de tus pecados. Ahí está. Vamos a ver ahora entonces. Vamos a entrar al carcelero de Filipo. Luego voy a reaccionar. Vamos a probar bíblicamente que JP Martínez está equivocado también en el caso de la mujer samaritana. Aquí está el video. Me voy a ir a la otra pantalla para probar que JP Martínez no estaría aprendiendo, ni siquiera en un seminario teológico estaría aprendiendo a trazar correctamente la escritura. Vamos a ver aquí. A ver. Bueno, según entonces JP Martínez, en el carcelero de Filipo, Hechos 16, 25 al 27, y son más versículos, pero según JP, no vemos arrepentimiento en el caso del carcelero de Filipo. Así que vamos a ver ahora, bíblicamente, que sí vemos, entendiendo la palabra original para arrepentimiento, que es metanoia, que incluso JP habla de esto en el video que vimos anteriormente. JP habla de esto, enseña bien que la palabra para arrepentimiento es metanoia, un cambio de mente, amén, pero después se contradice. Así que constantemente esta batalla carnal en la que está metido JP Martínez, hay contradicciones en él mismo, se contradice a sí mismo. Vamos a ver entonces que dice Hechos 16, 25 al 27. Vamos a ver un momento aquí la palabra de Dios, un momento. Hechos 16, 26, por ejemplo. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y luego dice, al instante todas las puertas se abrieron y las cadenas de todos se soltaron. Tremendo esto. Ocurrió algo sobrenatural. Verso 27. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse, porque pensaba que los presos se habían escapado. Pero Pablo gritó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Tranquilo, no te desesperes, porque vemos allí que hubo una desesperación, se desesperó este carcelero. Entonces Pablo le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, hay arrepentimiento aquí antes de que, porque dice en el verso 29, entonces él pidió luz y se lanzó adentro y se postró temblando ante Pablo y Silas. Sacándolos afuera les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que según JP Martínez, no vemos aquí arrepentimiento, no vemos aquí un cambio de mente, no vemos el metanoia, según JP Martínez. Según JP Martínez, en su lucha carnal, no vemos aquí arrepentimiento en el carcelero de Filipos. Entonces, la pregunta, vamos a ver, atención, a ver, aquí. Entonces, ¿aparece el arrepentimiento en el carcelero de Filipos? ¿Sí o no? Bueno, sí aparece, vamos a ver por qué. Dice Hechos 16, 27. Cuando el carcelero despertó y vio abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y estaba a punto de matarse porque pensaba que los presos habían escapado. Bueno, aquí vemos claramente desesperación y miedo. El carcelero estaba en un estado de desesperación y temor por el posible castigo por permitir
la fuga de los prisioneros. Este estado refleja una crisis en la que estaba buscando desesperadamente una solución este hombre. Vemos aquí desesperación y miedo. Este es el contexto del carcelero de Hechos 16. Verso 27 vemos desesperación y miedo. Nuevamente, contexto del carcelero. Hechos 16, 28 al 30. Así que estamos analizando todos los versículos para probar que J.P. Martínez en su batalla carnal, le está cegando para trazar correctamente la escritura. Verso 28 al 30. Hay un cambio de actitud. Hay un cambio. Recuerde la palabra original para arrepentimiento. Metanoia. Un cambio de mente. Hay un cambio allí. Entonces vemos nuevamente también aquí, en el verso 28 al 30, un cambio de actitud en el carcelero de Filipo. Al escuchar a Pablo y Silas, y al darse cuenta de que todos los prisioneros aún estaban allí, hay un cambio en su actitud. Lo vemos claramente aquí en la palabra de Dios. Entonces se dirige a Pablo, carcelero, y Silas con humildad y en busca de una respuesta a su pregunta sobre cómo ser salvo. Entonces vemos claramente un cambio en el carcelero de aquí de Hechos 16. Claramente sí vemos el arrepentimiento en esta persona del carcelero de Filipo. Vemos un cambio, vemos una metanoia claramente. Verso 30, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Esta pregunta indica una búsqueda genuina de transformación y salvación. La solicitud de saber cómo ser salvo refleja una apertura al cambio fundamental de su vida. Verso 31, respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta respuesta lleva al carcelero a una decisión de fe que implica un cambio significativo en su vida por esa fe en el Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí bíblicamente que JP está equivocado, está mintiendo cuando él dice que no vemos en el carcelero de Filipo, no vemos arrepentimiento, no vemos que se le hable de arrepentimiento para creer en el Señor Jesucristo. Sí, literalmente no lo vemos, pero si entendemos qué significa arrepentimiento, metanoia, un cambio de mente, un cambio en la persona, algo sobrenatural ocurre en una persona y de repente cambia su mentalidad, se arrepiente, metanoia y cree en el Señor Jesucristo. Lo vemos aquí en Hechos 16, claramente. Entonces, pregunta y respuesta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta indica una búsqueda genuina de transformación y salvación. La solicitud de saber cómo ser salvo refleja una apertura al cambio fundamental de su vida. Respuesta de Pablo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Esta respuesta lleva al carcelero a una decisión de fe que implica un cambio significativo en su vida por la fe en el Señor Jesús. Pero para que eso ocurra, para que este carcelero de Filipo crea en el Señor Jesucristo, primero ocurrió un cambio en su mente. Hubo allí una iluminación, hubo una obra de Dios en ese corazón, en esa mente del carcelero de Filipo. Claramente hubo una obra de Dios, porque la salvación en Cristo, la salvación por la fe en Cristo, solo por la fe en Cristo ocurre porque claramente tiene que haber una obra sobrenatural. En la mente de la persona, en el corazón de la persona, tiene que haber una obra de Dios por el poder del Espíritu Santo. Vemos aquí en el caso de Hechos 16, vemos la obra sobrenatural de Dios, porque esto que ocurrió allí en la cárcel
fue una obra de Dios. Lo vemos. Verso 25, como a la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los presos les escuchaban. Entonces de repente sobrevino un fuerte terremoto. ¿Quién fue el causante de este terremoto? Dios, obviamente. Dios envió sobrenaturalmente este fuerte terremoto. Así que claramente hubo una obra de Dios aquí para la salvación de este carcelero de Filipo. Y la metanoia está aquí, vemos aquí claramente. Entonces, acciones posteriores, lavado de heridas y bautismo. Por ejemplo, después de recibir el mensaje, el carcelero actúa con prontitud para ayudar a Pablo y Silas y luego se bautiza. El bautismo es una señal de arrepentimiento, de un cambio, metanoia, un cambio y un nuevo comienzo en la fe cristiana por la fe en Cristo Jesús. Así que fíjese cómo el seminario teológico en el que está estudiando JP le estaría fallando alevosamente. Tendría que cambiar de seminario teológico porque no le estarían enseñando correctamente la palabra de Dios. Porque repito, un seminario teológico sin la luz, del Espíritu Santo no sirve. Sirve solamente para, muchas veces, la mayoría de las veces solamente sirve para, intelectualmente hablando, para que el hombre al final sea más soberbio o arrogante de lo que era antes de Cristo. Entonces, cuidado con meterse en seminarios teológicos solamente para alimentar el orgullo, el intelectualismo y un montón de cosas que no sirven. El principal maestro es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no sirve de nada ir a un seminario teológico, no sirve. Entonces, la pregunta, ¿realmente vemos el arrepentimiento en el caso del carcelero de Filipo? Sí, lo vemos. Y aquí en este video acabo de probar eso, bíblicamente, en el contexto, sin sacar de contexto la escritura. He probado aquí, en este video, que JP, el gran crítico de ministros de sana doctrina, en esta batalla carnal, está totalmente equivocado, está mintiendo, porque sí vemos el arrepentimiento en esta persona, en el carcelero de Filipos. Entonces, lastimosamente, JP Martínez está equivocado y le recomiendo que pueda recapacitar y trazar correctamente la escritura, que estudie más Hechos 16. Pero aquí también JP Martínez dice, aparte del carcelero de Filipo, dice que arrepentimiento tampoco se encuentra en el caso de la mujer samaritana, en el caso de Nicodemo, Juan 3. Y un montón. Fíjese lo que dice, vamos a ver un momento, y luego voy a concluir. A la mujer samaritana no se le dijo arrepiéntete de tus pecados. Ahí está, a la mujer samaritana no le dijo arrepiéntete de tus pecados. A Nicodemo no se le dijo a Nicodemo tampoco. Arrepiéntete. Según JP, no según la Biblia. De tus pecados. Y no vamos a encontrar el concepto de arrepentimiento, de hecho, en todo el Evangelio de Juan. Ahí está, dice JP que no vamos a encontrar el concepto de arrepentimiento en el Evangelio de Juan, según JP, porque en el Evangelio de Juan vemos ese significado de arrepentimiento, metanoia, un cambio, lo vemos constantemente en el Evangelio de Juan, solo que JP quiere que aparezca. Él quiere que aparezca esa palabra arrepentimiento. Él quiere que aparezca la palabra Trinidad. Así que, tremendo esto. No está presente en Primera de Pedro. Ahí está, dice que tampoco está presente en Primera de Pedro.
no está presente en la defensa de la justificación por la fe que hace el apóstol Pablo, no está presente. Dice que no está presente, y vemos aquí, dice que no está presente en el apóstol Pablo, no está presente el arrepentimiento. En la discusión que hace entre los capítulos 3 y 4 de Romanos, el concepto de arrepentimiento tampoco. Entonces... Ahí está, entonces para JP no está presente, el arrepentimiento no está presente en muchas partes de las escrituras, no está presente el arrepentimiento, según JP. Pero ya vimos aquí que es mentira. En el caso del carcelero de Filipo, vimos aquí en este video, le probé bíblicamente que sí está presente el arrepentimiento en el caso del carcelero de Filipo. Lo vemos claramente. Entonces, aunque el término arrepentimiento no se usa explícitamente en Hechos 16, 25 al 34, el concepto de metanoia, cambio de mente, está implícito en la historia del carcelero de Filipo. Su cambio de actitud, la búsqueda de la salvación y las acciones posteriores, como el bautismo, reflejan una transformación interna que es congruente en el arrepentimiento bíblico. Así, el relato muestra un proceso, el relato del carcelero de Filipo, Hechos 16, 25 al 34, aquí tengo hasta el 27, pero hay que seguir leyendo hasta el verso 34 para comprender bíblicamente que este relato muestra un proceso, un cambio interno en esta persona, en el que el carcelero pasa de la desesperación y el miedo a una fe salvadora en Jesucristo, lo cual es una manifestación claramente del arrepentimiento bíblico. Entonces, en un próximo video voy a estar refutando, probando bíblicamente en el caso de la mujer samaritana y en todos estos ejemplos que da JP, que según él no aparece arrepentimiento. Yo le voy a probar bíblicamente, le voy a enseñar a JP que él está equivocado y que, nuevamente repito, su seminario teológico le está fallando. Así que sin el Espíritu Santo, los seminarios teológicos no sirven. Los títulos que cualquier hombre pueda recibir en alguna escuela teológica no sirven. Sin el Espíritu Santo no sirve. Sin la luz del Espíritu Santo no sirve. Así que yo oro personalmente a Dios para que JP recapacite y que sea verdaderamente un hermano en Cristo, y que exponga, si él quiere exponer a pastores, que exponga, oro también para que él exponga a esos lobos rapaces que sí están enseñando falsa doctrina dentro del cristianismo. Pero él está aquí en una batalla de esa etiqueta del señorío, de salvación por señorío, esa etiqueta que él usa constantemente para incluso llegar a decir que ciertos hombres de sana doctrina están enseñando un evangelio diferente, cuando no es así, cuando solamente está sacando de contexto muchas enseñanzas, y que ojo con eso. Así que quería compartir esto con ustedes, quería probar bíblicamente que JP está equivocado, porque vemos el arrepentimiento en el carcelero de Filipo, lo vemos claramente. Y ahora voy a estar volviendo con otro video para probar nuevamente que JP se equivoca también cuando dice que no está arrepentimiento en el caso de la mujer samaritana, que no está en el Evangelio de Juan, que no está en el caso de Nicodemo y no sé qué cosa. Voy a estar probando bíblicamente que está totalmente equivocado. Comparte este video, comente, denle me gusta a este video, suscríbase a este canal, saludos y bendiciones.